Se le conoce como línea de transmisión al sistema de conductores que tiene la característica de transmitir potencia de tipo eléctrica de una fuente a una carga. Dentro de los antecedentes históricos se destacan: en 1875 comienzan a trabajar las primeras fábricas generadoras de electricidad. Estas se caracterizaban por ser centrales térmicas a vapor. En 1880, en Gran Bretaña se construyó la primera central hidroeléctrica. Para 1882, la primera central eléctrica en Nueva York empezó a trabajar, esto de la mano del inventor Thomas Edison, iluminando 400 bombillas incandescentes. La primera vez que se transportó energía eléctrica en corriente alterna trifásica fue en Alemania en el año de 1891, esto por medio de una central de tipo hidroeléctrica de 200 kilowatts, recorriendo aproximadamente 170 kilómetros. Y para 1990, las centrales hidroeléctricas ya generaban gran parte de la producción de electricidad. Fue hasta los años 70 donde se empezó a reemplazar por generación de energía térmica. Existen diversos tipos de conductores. Los conductores homogéneos de aluminio se caracterizan porque el aluminio es el metal industrial que mayor conductividad eléctrica presenta. Sin embargo, se reduce de manera rápida por la presencia de impurezas en el metal. Es por esto que es necesario utilizar metales no inferiores al 99.7%, pues así se asegura la resistencia y anticorrosión. En el diseño, dado que se presentan bajas características mecánicas, se presenta un campo de aplicación limitado, utilizándose únicamente en líneas relativamente cortas. Por otro lado, los conductores homogéneos de aleación de aluminio se caracterizan por ser conductores que contienen cantidades de entre 0.5 y 0.6% de silicio y magnesio, además de una serie de tratamientos tanto de tipo térmicos como mecánicos, esto con el fin de perder la menor conductividad, posiblemente de 15% aproximadamente. Este tipo de conductores en el diseño presentan diversas ventajas, tales como mayor dureza superficial y menor peso. Sin embargo, el conductor resulta ser sensible a altas temperaturas, pues 120 grados centígrados es su límite. Y por último, los conductores mixtos de aluminio acero se caracterizan por ser compuestos de acero galvanizado recubierto de diversas capas de aluminio puro. Por sus características mecánicas elevadas, este tipo de conductores tiene la capacidad de poder trabajar con los máximos esfuerzos que se permiten. Los tipos de aisladores más comunes en las líneas de transmisión de electricidad son los siguientes. Aisladores de campana. Este tipo de aisladores se caracterizan por tener forma campanada, además de que su principal aplicación es en tensiones bajas y medias. Este tipo de aisladores se fabrican con materiales como el vidrio y la porcelana. En las líneas de transmisión se presentan unidos en forma de cadena. Los aisladores de barra se caracterizan por tener sus aplicaciones en tensiones elevadas, pues tienen una forma alargada cuya capacidad de resistir esfuerzos tanto de flexión como de compresión es muy grande. Dentro de los principales materiales con los que se fabrica este tipo de aisladores se encuentra la porcelana. Cuanto a las características de estructuras de soporte, podemos destacar que su función principal es mantener a los conductores alejados entre sí y del suelo, para evitar con esto que se cree algún arco entre los conductores o entre los conductores y el suelo. La naturaleza de estos puede ser muy variada, tanto en materiales como en aspectos, pero se pueden destacar dos tipos: las torres y los postes. En cuanto a las torres, podemos denominar torres como elementos ensamblados cuyos elementos son principalmente metálicos de acero galvanizado, esto para evitar la corrosión a lo largo del tiempo. Cada uno de estos elementos, que pueden ser ángulos o perfiles, se unen por medio de pernos que son también galvanizados para evitar el mismo tema de la corrosión. En cuanto a los postes, la diferencia es que hay un solo elemento central de donde salen algunas derivaciones donde van los conectores. Este puede tener materiales variados donde destaca el hormigón, la madera o el metal. De cada una de estas estructuras existen dos configuraciones principales: de fases escalonadas o de fases horizontales.
Y la principal diferencia entre ambas configuraciones suele ser la altura, donde las de fases escalonadas tienen una mayor altura que las de fases horizontales. Independientemente del tipo de configuración o del tipo de estructura que se tenga, en la parte superior suelen tenerse cables sin tensión, llamados hilos de guarda, que ayudan a proteger a todo el sistema de transmisión de las cargas ambientales, es decir, de los rayos. Cabe mencionar que estos cables no solamente se utilizan en estos días como sistemas de protección, sino también como sistemas de comunicación o de control del sistema eléctrico, ya que están hechos de fibra óptica. Por otro lado, al diseñar una línea de transmisión, es muy importante tomar algunos factores eléctricos en cuenta. En primer lugar, se debe determinar la capacidad de transporte que tendrá la línea, y esto también junto con el voltaje nominal que va a estar en cada una de las fases. Con esto será posible calcular la corriente máxima que atravesará los conductores y determinar el tipo de conductor que debe estar en cada una de las líneas para lograr que trabaje de manera efectiva. A esto se le deben sumar algunos factores ambientales y geográficos como la altitud, la velocidad del viento, la temperatura ambiente, etcétera, que pueden afectar estos factores eléctricos. Existen varios factores que afectan a las líneas de transmisión, ya que estas deben tener una resistencia tal que no haya falla mecánica de la línea, incluso en las peores condiciones climáticas. El conductor debe tener una alta resistencia a la tensión. El soporte de las líneas tiene que aguantar el peso de estas, la fuerza del viento y la precipitación o nieve. Y el aislante tiene que tener una alta resistencia a la electricidad y estar hecho de un material no poroso y sin defectos como es la porcelana. Los factores ambientales se pueden dividir en dos categorías. Las condiciones climáticas, como son la temperatura ambiente, velocidad y dirección del flujo del viento, intensidad del sol y precipitación, y el impacto ambiental, que en la mayoría de los casos es la deforestación alrededor de las líneas de transmisión, ya que el contacto con ellas puede causar incendios. Aunque no es completamente malo esto. Los claros de línea, que permanecen abiertos debido al trabajo de mantenimiento regular, pueden actuar como un hábitat alternativo para especies que han sufrido debido a la reducción de los prados. Los factores económicos se pueden dividir en 4 subcategorías: los costos de tierra y derecho de paso, que son todos los costos para adquirir y preparar la tierra; los costos de estructura, que son los costos de la construcción y de los cimientos; los costos del conductor, que se basan en el tipo y el diámetro del conductor seleccionado; y los servicios y gastos generales, que son todos los costos que no son fácilmente cuantificables, como son la mano de obra, la ingeniería y los estudios ambientales. Los factores sociales afectan al desarrollo, ya que los edificios y estructuras generalmente no están permitidos en las áreas de la línea de transmisión y las actividades que se realicen en estas áreas no pueden poner en riesgo la red eléctrica. Un proyecto de línea de transmisión puede tener un impacto indirecto en la ubicación y dirección de la expansión del uso del suelo. Existen muchos más factores sociales, tanto positivos, como es el aumento en la disponibilidad de empleos, o negativos, como es la pérdida temporal de medios de vida, e ingresos familiares como resultado de la toma de tierra, temporal o permanente.